Hola, hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Mareas Interna en nuestro capítulo número 4 ya de Mareas Internas. Aquí les habla Thierry Polese de la Escuela Bach Internacional y estoy con mi queridísima Julieta Cool. Cuéntame, Julieta, hoy día ¿de qué vamos a hablar? Bueno, Thierry, yo encantada de estar aquí nuevamente y justo vamos a hablar de lo que piensan los demás. ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha ido vos con los pensamientos ajenos? Lo que piensan los demás, mira que es bien interesante esto, me hace pensar en el grupo 5 de las flores de Bach, ¿no? De hipersensibilidades a ideas, influencias e ideas, ¿no? Hipersensibilidad a influencias e ideas, el grupo 5 de flores, que tiene mucho que ver con cómo nos desviamos del camino por cómo nos afecta lo que puedan pensar los demás. Y eso nos lleva a varias dinámicas y mecánicas diferentes. Cabe resaltar que aquí no hay guión. Nosotros escogemos un tema, lo soltamos y de ahí desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos, empezamos a conversar sobre esa temática. No es algo que está ordenado con una estructura y un guión. Son dos humanos, dos maestros en sus diferentes técnicas conversando. Y tú mirándonos por la cerradura. Así que disfruten esa charla y vámonos a empezar inmediatamente en nuestro set. Bueno, Cuéntame Thierry, yo tú, creo que sí, dime. cuéntame tú, ¿cómo ves ese tema? Mira, se me hace, es que me encanta lo que acabas de decir, porque de alguna manera también cuando fluimos, cuando decidimos soltar los guiones, las estructuras y escuchamos más lo que vamos sintiendo cada día, los temas que hemos ido desarrollando en estas conversaciones, de alguna manera tienen una sabiduría, ¿no? Van como conectados. Y el de hoy no es una excepción. Fíjate que hemos hablado de temas como la ansiedad, los ataques de pánico, la culpa, y los tres temas han estado atravesados por la mirada exterior, es decir, si sentimos culpa es porque hay un referente ahí fuera, hemos recibido un mensaje de cómo deberíamos ser o cómo deberíamos hacer que nos hace entrar en el terreno de la culpa o de la ansiedad, ¿no? Es como la forma en que rendimos, el cómo hacemos, si se separa de la norma, que es un mensaje externo basado en lo que piensan los demás, pues entonces puedo entrar en un estado complejo de ansiedad porque no estoy siguiendo esos pasos. Esto es eh, lo de la influencia de la mirada ajena, de las opiniones ajenas, es súper importante porque nacemos y crecemos en ellas. Es decir, nuestros primeros años los transcurrimos en dependencia biológica, dependemos de nuestro sistema familiar para sobrevivir. Y es ahí, digamos, donde se sientan las bases de esta importancia que le damos a lo que piensan los demás. Lo asumimos de manera natural porque llegamos a una familia y además instintivamente sabemos de que si nos separamos de lo que esa familia hace o de la cosmovisión de esa familia, corremos el riesgo de quedar fuera, de ser excluidos, ¿no? Y eso nos pondría en un peligro tremendo a nivel biológico. Pero esto luego lo trasladamos a otras áreas de la vida. Y comúnmente lo que nos pasa es que asociamos esa dependencia biológica con el amor y ahí se nos tuercen las cosas. Entonces buscamos la aprobación de mamá, la aprobación de papá, de los abuelos, como una forma de asegurarnos de que estamos siendo parte. Y claro, ahí abrimos el terreno totalmente para que en la adolescencia, en la adultez, esas opiniones, esa mirada de los demás ejerzan una influencia importante. En ese camino corremos el riesgo de extraviar
el sentido, ¿no?, que tiene nuestra alma para esta experiencia, y que es lo que nos proponía de la mirada bachiana. Qué interesante lo que comentas, me encanta. Y claro, la mirada bachiana nos hace acordar la importancia de tener mucho cuidado con no permitir la interferencia. Y ahí cuando hablamos de lo que piensa la familia y que lo mezclamos claro, el ser amado, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo o me alejo del pensamiento, las creencias familiares, ya me auto boicoteo, ¿no? Terminé siendo un excluido. Entonces ahí es donde Bach nos dice que realmente la opinión de otros se vuelve una interferencia sobre mi camino, porque como almas encarnadas, Bach nos plantea que tenemos un camino que vivir, una vida que vivir, unas lecciones que aprender, un trabajo que hacer. Así que lo que tú planteas es también la génesis de muchas otras emociones, ¿no? Nos puede llevar a la culpa, nos puede llevar a la ansiedad, comentas, nos puede llevar a muchas cosas, dejarnos influir y sobre todo es como la génesis de las creencias también. Por por supuesto, Que porque así como la familia biológicamente nos nutre, nos sostiene, nos da esa protección y esa seguridad, nos muestra cómo lee la vida. Es decir, sin que nos den una orientación explícita de cómo ir por la vida, nosotros observamos cómo nuestros padres, nuestros abuelos, se vinculan con la vida, cómo viven sus alegrías, cómo viven sus triunfos, sus dificultades, cómo enfrentan los desafíos. Y esto ya es una lectura de cómo vincularnos con la vida. Por eso para mí es importante que veamos eso que piensan y opinan los demás en sus luces y sus sombras. Es decir, necesitamos esa construcción creencial, necesitamos esa mirada de la familia hacia la vida para que podamos sumergirnos en ella y luego poder soltarla. Eso es el camino de crecimiento, ¿no? Cuando nosotros podemos contrastar eso que aprendimos en los primeros 8 años de vida, luego lo hacemos con mucha fuerza en la adolescencia, pero eso es lo que va a determinar si seguimos el camino de nuestra alma. Entonces, el juego es precisamente eso, ¿no? Vivir ese entorno con esa influencia tan fuerte a la que no nos podemos resistir mucho en esos primeros años de vida, para que luego eso nos dé la fuerza para hacer nuestro propio camino. El problema es cuando nos quedamos atascados en la necesidad de aprobación. Ahí es cuando corremos el riesgo de separarnos del camino del alma. hablaste de la adolescencia ahorita y me llama la atención, yo estoy de padre de un adolescente en este momento y veo realmente esto, claro, con la adolescencia obligatoriamente es parte de esa fase de crecimiento, la adolescencia tiene que chocar con las creencias familiares y por eso choca con los padres o con el padre, con la madre, porque necesitan a partir de ahí poder desvincularse para poder ser como dueños de su propio camino. Y es ahí donde verán qué guardan y qué no guardan de lo aprendido, pero es ahí donde hay también un quiebre y una como liberación del yugo familiar. El adolescente ya quiere ser libre de escoger ciertas cosas, aunque inconscientemente muchas vendrán de lo que habrá vivido, pero hay ese momento, ¿no? de liberarse y romper con ciertas creencias, ciertas formas, ¿no? Yo veo a mi hija en su manera de vestir, a veces vemos y decimos, pero ¿a quién salió? Porque no se parece ni a mí ni a la madre, ¿no? Se crea su propia personalidad, que es muy bueno porque Bach nos invita a esto, realmente a poder ser el ser único que somos. Y es donde ahí la influencia de lo que piensan los demás nos puede torcer todo. Voy a tomar un ejemplo, y un ejemplo floral inmediatamente. Vamos a hablar, por ejemplo, de Centauri. Centauri es la famosa flor de Bach, ¿no? La flor para los que no saben decir no.
¿no? Decía Bach. Vamos a hablar un poco de una personalidad a la luz de esa esencia floral, cómo se comporta, para comprender más que la flor, comprender realmente su conexión con la influencia de lo que piensan los demás. Centauri en general es una persona amable, bondadosa, servicial, una persona que siempre está para ayudar, que quiere apoyar y que huye de cualquier discusión, conflicto, problemas. Entonces termina cohibiéndose o aguantando el hacer valer su opinión, dar su visión, dar, digamos, sus opiniones en o una explicación, decir algo, porque lo limita a él. ¿Qué pensará esa persona? Que no le vaya a hacer daño lo que voy a decir, que no se vaya a molestar, que no se vaya a generar algún conflicto, que no me vayan a no querer, sino a aceptar menos, porque hay esa gran necesidad también de ser, como decías, aceptado. Entonces Centauri termina sometiéndose, termina agachando la cabeza, termina sacrificando su posición, su opinión, su propia personalidad para no generar una molestia en el otro, que no se vaya a molestar, que no vaya a incomodarse. Y claro, mi opinión puede incomodar, pero también es libre albedrío de la otra persona de no estar de acuerdo conmigo y eso no le quita validez a mi opinión. Entonces, en ese juego Centauri, es como que la opinión del otro puede invalidar lo que yo pienso o estoy a punto de decir, así que mejor no lo digo. O para no molestarlo, o para no generar un conflicto, que no vaya a discrepar, porque eso ya es una tensión y todo. Busca siempre que todo el mundo esté contenta, que todo el mundo esté bien. Y en este camino simplemente se sacrifica. ¿En qué sentido? Sus propias necesidades pasan a bajar en la lista de prioridades. Los demás pasan antes que uno mismo y eso es un tremendo error a la hora de buscar el desarrollo personal, a la hora de buscar desarrollarnos como seres, que tenemos nuestro camino, que no es el mismo que el otro. Lo que es bueno para mí puede ser pésimo para otra persona y lo que yo pienso y creo puede estar muy bien para mí, pero otra persona no está para nada de acuerdo con esto. Al tomar Centauri nos damos cuenta que podemos estar bien sin agradar a todos. Y ahí viene el tema sobre cómo manejar esa relación con qué dirá o qué pensará, que en general no lo sabemos y nos aguantamos de decir o hacer por lo que supuestamente podría de nuevo ocurrir. ¿Ah? ¿Qué te parece eso? Me parece un excelente ejemplo y mientras te escuchaba recordaba este planteamiento, ¿no? Los 12 curadores, Centauri es uno de ellos, em, son como son las 12 personalidades, ¿no? Que nos plantea Bach, que no tienen historia, que es como parte de lo que la energía que traemos para desarrollar nuestra tarea. Entonces, si eso lo traslado al plano sistémico, constelar, vamos a ver que una persona que tiene una tarea en formato Centauri va a necesitar padres que activen ese formato. Es decir, probablemente se encuentre con mucha rigidez. Combine. Claro, se va a encontrar un Vine, un Rockwater, o sea, va a necesitar que le activen esa misión. No es fácil, justo por lo que decía antes, porque cuando llegamos al sistema familiar, vinculamos la necesidad de pertenencia y sobrevivencia con el amor. Y necesitamos, la traducción es necesitamos la mirada amorosa de mamá y de papá y necesitamos su aprobación para no quedarnos desprotegidos. Y es allí cuando, pasados esos momentos claves en el desarrollo, Centauri tiene que elegir o renuncia, se sacrifica a la misión de su alma
para atender y quedarse atascado en una lealtad familiar, o bien crece y despliega su misión. Ahora, esta es una mirada, ¿cómo te digo? Como que hacemos un zoom a un caso particular, a un ejemplo particular. Si nosotros alejamos, ampliamos la mirada, nos damos cuenta y recordamos que somos parte de un entramado. Lo que esta personalidad Centauri haga por desplegar sus alas y vivir su tarea en la vida, le va a ayudar a ese padre o esa madre, Vine o Rockwater, a hacer su propio trabajo. Entonces, esta mirada es importante porque sistémicamente nuestras tareas, nuestro sentido en este recorrido vital hace resonancia con todos los demás. Entonces, una cosa que a mí me escuchan mucho decir en los talleres o en las consultas es que lo que es un acto de amor para mí es un acto de amor para los que me rodean, aunque no lo comprendan. Porque es eso lo que me conecta con la lealtad a mi alma, al recorrido que tiene que hacer mi alma, y no a un sistema familiar. Culturalmente hemos creado como una imagen muy poderosa de la familia. Se nos olvida en esa imagen que esa familia está constituida por seres humanos. Entonces, de pronto, romper con esos esquemas se nos hace una cosa en la que corremos el riesgo de ser aniquilados, ¿no? ¿Te ¿Qué, hace qué, sentido esto, Thierry? Claro que sí, y me llama mucho la atención que has mencionado varias veces la palabra lealtad, ¿no? Y yo me acuerdo que en unos capítulos anteriores decíamos que íbamos a hacer un capítulo sobre las lealtades, pero mi pregunta es, vendría bien en este capítulo hablar de lealtades porque tiene mucho que ver con la influencia y lo que piensan los demás? ¿O tendría que ser otro capítulo diferente, crees tú? ¿Qué son ahí un Podría, poco las lealtades? Danos una pincelada. podríamos profundizar en otro, pero sí creo que es importante plantearlo. A ver, una lealtad, vamos a partir de esta imagen, ¿no? Que he propuesto. Somos un tejido, nuestro sistema familiar es un tejido del que somos parte, sí o sí. Eso no está en discusión. Em, Desde este vivir nuestro personaje, ¿no? En medio de ese tejido, vamos construyendo esas creencias y vamos viendo cómo nuestros padres y cómo estas personas que sostienen el sistema familiar cuando somos pequeños van actuando y relacionándose con la vida. Desde ahí nos identificamos con algunos rasgos, ¿no? Eh, Esto a nivel consciente. Lo vamos a poner fácil, lo vamos a dejar en el nivel consciente. Entonces yo puedo identificarme viendo el sacrificio de mi madre, ¿no? Que trabaja todo el tiempo por darnos una vida mejor. A veces lo nombra, a veces simplemente nombra su agotamiento o su deseo de que la vida fuera diferente. Yo voy notando, voy viendo cómo mi madre se vincula con la vida. Cuando yo crezco, aprendemos a ser madres o padres siendo hijos. Cuando yo crezco, algo en mí puede quedarse en lealtad con la historia de mi madre. Y lo que pasa cuando hacemos una lealtad, es decir, ¿qué significa la lealtad? Yo sigo su mismo camino. Ojo, eso quiere decir que me separo del camino de mi alma y tomo el recorrido de mi madre como una forma inconsciente de honrarla. Porque además vinculamos culturalmente sacrificio con ser buenas personas. La humildad leída como sacrificio con ser buenas personas. Entonces, suelto mi camino para seguir lealmente el camino de mi madre. Y puedo repetir muchos de los patrones que mi madre tenía. Es decir, el tipo de relaciones de pareja que elijo, la relación que tengo con el dinero, mi tendencia al sacrificio. Son cosas que yo voy haciendo sin darme cuenta como las hacía mi madre. La vocación que elijo, o no que elijo, sino el oficio o profesión que desarrollo, aunque no esté vinculado con mi vocación, pero es una manera inconsciente
de ser leal al patrón que marcó mi madre en mi vida, o cualquier otro familiar importante, ¿no? Adulto importante en mi infancia. Mira, yo hay algo quiero saber, quizás es una lealtad, por ejemplo, mi madre ha vivido inundaciones y cosas así cuando era pequeña y tiene como pavor al agua. En mi caso me cuesta nadar debajo del agua, estar debajo del agua cuando es algo que siento que nunca ha sido realmente mío. Eso podría ser también como una lealtad de ese tema que a mí nunca me pasó nada con el agua que me puede haber generado un miedo, una incomodidad, pero sin embargo, como que el agua, bueno, yo soy Aries, soy fuego, así que de por sí el agua como que no necesariamente es mi elemento principal, digamos, pero ¿eso podría ser una lealtad como pequeños comportamientos así o eso sería otra cosa? Lo es, lo es. Me hiciste recordar que en uno de los capítulos anteriores también yo te comentaba que fuiste testigo de cómo iba deconstruyendo mi lealtad al vértigo de mi madre. ¿Te acordás cuando hicimos lo de la escalera Rock Rose? Correcto, Entonces, sí, 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 me estas acuerdo, lo cosas son mencionamos. así. Miedos, patrones de conducta, formas de hacer o de sentir ante algunos estímulos que no son nuestros. El tema es que no nos damos cuenta que no son nuestros hasta que algo nos hace clic o hasta que empezamos un proceso de autoconocimiento. Hay algo que tiene que despertarnos la conciencia de que eso no somos nosotros, de que no es nuestro. Y eso es complejo. A veces si escuchamos un poco más y aprendemos a reforzar nuestra relación con nuestra voz interior, con nuestra intuición, con el alma, pues es más fácil dar con estas pistas, ¿no? Que nos va dejando la vida para que nos demos cuenta, hey, te apartaste de tu camino y estás siguiendo lealmente el camino de alguien más en tu sistema familiar. Digo que esto lo íbamos a ver así, como en este plano más superficial, porque hay lealtades incluso con miembros de nuestro árbol genealógico que no conocimos. Puedes ser leal a la historia del bisabuelo que no conociste. Ya, ¿Mm? esto entonces tendremos un capítulo sobre esas lealtades para profundizar. Exactamente. Quiero regresar a nuestra temática de hoy sobre la influencia que tiene sobre nosotros, incluso las limitaciones y frenos, lo que piensan los demás. Y no quiero entrar en algo tan desde lo inconsciente, las creencias, sino ir desde algo superficial. En la cotidianidad, eh, lo que pueden pensar los demás de nosotros nos llevan a limitar en muchos aspectos o a llevarnos a actuar de ciertas maneras. Entonces, y que no necesariamente ahí, quizás inconscientemente es la misma búsqueda de la aceptación de mi madre, pero muchas veces puede haber cosas que es muy cotidiano y que realmente te frena. ¿Cómo podemos hacer cuando nos damos cuenta de que lo que piensan los demás nos afecta tanto? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo podemos lidiar con esa temática? Em, las emociones y nuestro cuerpo, las emociones y nuestro cuerpo son buenos indicadores. Es decir, vamos a aterrizarlo en lo más superficial de lo superficial. Me visto y pregunto a alguien en mi familia, ¿qué te parece? ¿Cómo me queda esta ropa? Y la respuesta que me dan me sienta fatal. Eso es un ejemplo chiquito y cotidiano de cómo uno, a pesar de que nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, vamos y buscamos la aprobación exterior. Y dos, cómo la opinión, lo que piensa la otra persona, no necesariamente va a responder a mi expectativa de ser aprobada. Ya con esas dos cositas tenemos un montón para trabajar. Aquí lo que acabas de decir es la mecánica de la flor Cerato, ¿no? Claramente. ¿Ah? Voy a
tomo una decisión, dudo de ella y tengo como me falta confiar en mi propio criterio, en mi propia sabiduría, voy a buscar la opinión de otros. Entonces ahí en ese sentido, claro, no es solo lo que piensan los demás que me afecta, sino que yo voy a buscar esa opinión por mis propias carencias internas, en ese caso como confiar en mi propio criterio, en mi juicio, porque como yo me quiero vestir y me siento bien, será lo correcto. Eh, encima que colores y cosas así, gustos y colores, pues para cada uno, ¿no? Entonces, claro, es interesante ver cómo si la persona me dice, te queda súper, pues bien, me quedo tranquilo. Si me queda fatal, puedo seguir buscando otras personas hasta que alguien simplemente me lo confirme, ¿no? O pues regresar, sacarme esa ropa, cambiarme otra vez y buscar otra combinación. Entonces, de nuevo, la incertidumbre desde el cerato conecta mucho también sobre qué pensarán los demás. En ese sentido, desde ese dato es un qué pensarán los demás para ayudarme a mí a confiar en mis propios criterios internos. No, no es tanto como el ejemplo anterior, el Centauri, que me cohibo y todo por cómo va a pensar el otro, sino que ahí busco el pensar del otro porque me hace falta confianza en mí mismo para tomar la decisión, ¿no? Entonces es como otra forma de ver cómo influye sobre nosotros el pensamiento o las ideas de los demás. Claro, y va a influir, siempre va a influir de manera positiva o negativa, va a influir porque somos seres interdependientes. Lo importante, creo yo, es que cuando pidamos o recibamos sin haberlo pedido una mirada, una opinión, una crítica de alguien sobre nuestro actuar o sentir, la recibamos y revisemos qué nos pasa con eso, qué de eso puedo usar para fortalecer lo que yo siento, lo que yo creo. Ese es el juego. O sea, no podemos aislarnos y dejar de escucharlo todo, porque entonces no seríamos parte del tejido. El juego va por ahí. Entonces, pero ¿cómo yo recibo eso? Para estrechar mi vínculo con mi alma, para fortalecer mi seguridad. Cuando una persona no está de acuerdo con vos, te invita a buscar en vos mismo los argumentos con los que podés sostener tu forma de pensar, ¿no? Lo que estás planteando. Este es un buen ejercicio, es un ejercicio que nos lleva a ser más seguros de nosotros mismos. Entonces creo que va por ahí. También es importante darnos cuenta que como sistema de pensamiento, la sociedad te separa de eso. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi infancia, hablando con mis amigas, con mis compañeras, de pronto descubrimos que algunas, cuando salíamos del cole, que utilizábamos un uniforme, sus madres las estaban esperando y les dejaban en la cama tendida la ropa que se iban a poner en la tarde, una vez que se quitaban el uniforme. Entonces, algunas podíamos elegir la ropa de jugar en casa y otras no, se las elegía mamá. Cosas como esta abundan en nuestra infancia, pero también en la adultez. De pronto hay cosas que te las quieren, como que las proponen ya hechas, no tenés opción de elegir. Y luego se reclama a niñas, niños, adolescentes que seamos autónomos, ¿no? Entonces, de pronto no hay una formación, la sociedad no le interesa mucho que haya pensamiento crítico, es más fácil la obediencia, esto ya está, aquí está listo para que lo uséis. Eso te impide, limita tu búsqueda de encontrar qué color te apetece vestir, qué tipo de ropa quieres usar, ¿no? En el ejemplo más superficial. Y como esto, las decisiones más profundas que tomamos en la vida. Qué interesante esto. Mira, yo lo veo con mi hija, por ejemplo, que hay una serie de cosas que siempre le hemos hecho y claramente no tiene la capacidad de poder decidirlo porque nunca lo tuvo que hacer, ¿no? Y otras cosas en las cuales yo nunca me he metido con la ropa, por ejemplo, justo el inverso, y se ha creado todo un look y toda una forma que es muy propia porque no hubo
¿no? Nadie opinó sobre esto. Me hace acordar el primer capítulo del libro Libérate a ti mismo del Dr. Bach, ¿no? Donde nos cuenta la historia de una niña que está pintando una casa para el cumpleaños de su madre, para hacerle un regalo, y que para ella es la casa más linda del mundo, aunque parece un garrabato. Y que esto, Bach nos dice, eso es la libertad, eso es salud, ¿no? El poder fluir con el alma y expresar de forma natural lo que tiene. Es el mejor regalo porque todo el amor de esa niña está volcado en ese dibujo. Ahora, viene un adulto y le dice, pero pongo una puerta ahí, pongo una ventana allá, ¿no? Para que se parezca más a una casa realmente. Pero ahí ya hubo la interferencia del otro. Ya no es la expresión natural y genuina del amor de la niña haciendo el dibujo para su madre, sino que está simplemente haciendo las ideas de otro. Y según la personalidad del niño, dice Bach, pues puede perder totalmente el interés en el dibujo, incluso romperlo, destruirlo, y nunca habrá regalo para la madre, ¿no? Y esto es la enfermedad, permitir la interferencia de otros, ¿no? Así que, y eso si quieren escuchar ese primer capítulo, busquen ahí en mi YouTube, que hay un video donde está ese primer capítulo. Es bien interesante esto, como lo planteamos desde la necesidad del pensamiento del otro. Pero hay una flor, por ejemplo, que es walnut en el sistema Bach, que también tiene mucho que ver con la influencia de los demás, pero que no está directamente vinculado en que tú te quedas pensando qué pensará de mí. No. Walnut habla de la persona hipersensible que va a absorber las opiniones y las ideas de otros, y eso lo va a desviar de su camino, y no porque él conscientemente le da bola, digamos, a lo que piensan los demás, o porque le afecta, uy, no, si va a pensar eso, voy a hacer lo otro, no, sino que es como a pesar de él mismo, por ser muy sensitivo, ser muy sensible, ser como una esponja, ¿no? Ahí con todas las antenas paradas, va a absorber el pensamiento y las opiniones de otros, y puede llegar a exactamente lo mismo, desviarlo de su camino. Entonces para esa persona dependerá mucho el entorno. Si está rodeado de personas con buenas ideas y cosas que van con él, pues le puede ir muy bien en la vida. Pero si está rodeado de personas que tienen una visión completamente diferente de la suya, o muy diferente de lo que es su camino, pues se va a desviar sin darse cuenta, solo por haber absorbido como una esponja que pasó por ahí, había un poco de jarabe, absorbió el jarabe, porque es una esponja. Eh, entonces ahí hay un tema como de lo que piensan los demás influye sobre mí a pesar de mí, ¿no? Solo por ser hipersensible, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos eso o qué podemos hacer con eso, aparte de tomar las flores de Bach? Obviamente hay muchas flores que Claro, nos pueden ayudar para todo lo que estamos hablando, por eso las voy mencionando en camino, ¿no? claro, claro. Y me gusta que hayas mencionado Walnut porque también es una flor que justamente sugerimos en el tránsito de los cambios. Es decir, por ejemplo, en la adolescencia sería una flor maravillosa para acompañar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Porque justamente les permite como no perder el norte, no perder el rumbo, ¿no? En este sentido, nuevamente, toda la energía que invertimos en escucharnos, en conocernos, también nos va a dar las pistas para notar cuando, aún sin darnos cuenta, aunque no sea explícito, podemos notar que nos estamos separando. El cuerpo no miente, Thierry. En mi experiencia, eh, a ver, yo tuve que empezar una nueva vida hace unos años aquí en España. El cambio fue radical para mí. Y yo iba notando en el cuerpo, claro, esto implica mucho trabajo personal, mucho trabajo de autoconocimiento, pero el cuerpo fue un gran indicador en momentos claves de este adaptarme, de cuándo sí y cuándo no. Entonces me notaba con menos energía, las cosas me costaban más,
De pronto también tenemos muchos mandatos sobre luchar, ¿no? Todo tiene que ser una lucha, entonces tenemos que luchar por conseguir nuestros propósitos. Entonces, pero muchas veces, justo cuando se vuelve una lucha, es que ahí no es, porque cuando vas siguiendo el camino del alma, las cosas fluyen no es que no vayas a tener desafíos, pero encontrás más fluidamente la manera de sacar provecho de esos desafíos y trascenderlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuerpo nos ayuda un montón, notar qué es lo que nos pasa, cuando nos enfermamos, ¿no? Cuando nos falta vitalidad o cuando nos sentimos bloqueados en nuestra creatividad. Estos son indicadores que nos dicen, ojo, igual y estás tomando un sendero que no es el tuyo. Te entiendo perfectamente, creo que estoy transitando una temporada muy similar a lo que comentas. Claro que sí. Walnut como flor de adaptación a los cambios, como gran protector a influencias externas y por eso de ser un gran protector nos permite adaptarnos a los cambios, porque un cambio es pasar de una posición A una posición B, digamos. Mientras yo transito de la posición A hacia la posición B y cuando ya llego a la posición A sigue teniendo influencia sobre mí y es donde Walnut me protege de esa influencia y Bach la plantea como flor de corte. Me permite liberarme de antiguos patrones de pensamientos, antiguas creencias, de antiguos patrones de comportamiento. Es una gran flor que nos permite cortar con esas influencias del pasado, que puede ser justamente las influencias de las creencias familiares, las influencias de lo que dirán pues tus propios familiares o amigos o la gente que te rodea. Entonces, Walnut es realmente una flor que nos permite protegernos de esa influencia que hay alrededor, gente que incluso se siente mal por viendo el noticiero, ¿no? Porque les absorbe e influye. Entonces eso les protege y les permite transitar cambios libres de esas influencias y además podar y cortar amarres o antiguos patrones que me puedo deshacer. ¿Ah? Muy, muy, muy bueno eso de Walnut. Pero además, Thierry, es poder soltar las antiguas versiones nuestras que se construyeron Así es. en el caldero de esas creencias, ¿no? Hiciste recordar, o sea, los cambios son justamente la posibilidad de subir un escalón en ese reencuentro con el alma, ¿no? Y en ese reafirmarnos en nuestra tarea en esta encarnación. Entonces, me hiciste recordar, yo desde el 2019, por alguna buena razón que la vida me susurra, me ha tocado acompañar a muchos colectivos migrantes y he conocido ¿Por qué varios será? casos ¿Por qué será? y he conocido varios casos, para ponerlo nuevamente en un ejemplo muy simple, de personas que gran parte de los ahorros con los que llegaron aquí a España se les fueron buscando o comprando la misma comida que comían en Colombia o en Perú o donde fuera, ¿no? Claro, aquí el mismo queso o el mismo tipo de legumbre puede ser mucho más caro, pero abrirse a una forma a comida diferente se les hacía muy, muy, muy difícil, ¿no? Había gente que me decía, no, pero es que un desayuno sin arepa y la arepa que tiene que ser de tal maíz no era concebible. Y eso tiene que ver con el aferrarnos a esos pensamientos, a esas opiniones del sistema donde crecimos. Entonces, Pero ¿cómo ahí vamos más allá que solo entonces lo que piensan los demás. Ahí ya estamos entrando en un terreno de la influencia sobre nosotros, de todo el entorno, de toda la vivencia, porque ahí ni siquiera es lo que piensan otros, sino ya es de nuevo, es ese cambio y la influencia que tiene sobre mí, pues la cultura de la cual salí, con la comida, con todas mis costumbres, ¿no? Y la claro, dificultad para adaptarme a algo nuevo, ¿no? Que ahí seguimos con el walnut, seguimos hablando de la mecánica walnut, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también esa mecánica está sustentada y está como reforzada por el pensamiento y la opinión, porque hay una resistencia del sistema. Cuando alguien sale del sistema, el sistema va a reaccionar. Entonces, una cosa que yo escuchaba mucho estando en mi país era como la reacción a los que se iban. Claro, ahora ya cambió la forma de hablar, claro, ahora como ya no es de aquí, entonces hay una especie de reclamo. Entonces, eso sigue influyendo. No aprovechamos la oportunidad que nos ofrece el cambio de territorio porque seguimos aferrados, uno, a nuestra versión anterior y seguimos haciendo lo que hacíamos allá, o dos, estamos sensibles a ese reclamo eh, vestido de crítica, de broma, pero que lleva ahí como una espinita, ¿no? Ya te olvidaste de tus raíces, ya dejaste atrás, ya no querés lo que es tu origen, ¿no? Eres Entonces, prácticamente claro, traidora a la patria, ¿no? Claro, claro, ya te olvidaste de tus raíces, ¿no? Porque ya comes queso cabrales y ya no un queso fresco. exactamente. Entonces son cosas que nos van acompañando y que hacen que desaprovechemos, digamos, el sistema en su sabiduría y la vida en su sabiduría nos va llevando por distintos escenarios, por distintos tipos de vínculos, por cambios. Esos cambios son la oportunidad de acercarnos más al camino del alma. Si nos resistimos y seguimos apegados a el qué van a decir o el cómo van a reaccionar, cómo me van a ver, pierdo la oportunidad de ese momento transformador. Eso me hace pensar a otra flor. Hoy día me siento animado en poner flores, que en los capítulos anteriores pusimos pocas flores porque que la ansiedad de hay 38 flores. Es que, claro, no es algo puntual, ¿no? Era tan amplio. Agrimony. Agrimony, otra gran flor pendiente de lo que pensaran los demás y bajo el yugo de lo que puedan creer o pensar de ellos. Eh, Agrimony tiene el mismo problema, diría, que Centauri, es que huye de cualquier conflicto, discusión, problema, momento tenso. Digamos que cualquier momento un poco pesado, tenso, no lo va a saber gestionar. Entonces, Agrimony, ¿qué hace? Mientras Centauri se sometía, no decía no ponía límites, se guardaba sus cosas, Agrimony tiene una técnica diferente de enfrentar el que pensara los demás. Agrimony actúa de la actuación del actor, Pone máscara. actúa un personaje que no es, muestra una imagen que no es. Primero, siempre se dice Agrimony es el arquetipo de la máscara, ¿no? Estoy triste por dentro, pero afuera, oye, mira, todo chévere, uy, yo te cuento un chiste, oye, vamos a bailar, te invito a unas copas, ¿no? Agrimony trabaja la negación, no niega que exista el problema porque él quiere paz, anhela la paz y como en general no la tiene adentro porque Agrimony está bastante atormentado internamente, la busca afuera y por esto no quiere mostrar nada que pueda generar un problema, un conflicto y todo. Entonces, como no enfrenta, no confronta, su técnica es la máscara, la sonrisa, todo está bien. Minimizo el problema o niego que existe directamente para no enfrentarme a esto. A ver, el hombre, por ejemplo. El hombre es un gran agrimony porque el hombre no puede mostrar sus emociones. Puede, pero digamos en la versión moderna, patriarcal, el hombre no puede demostrar emociones porque si no es ser débil, ¿no? Entonces el hombre vive en una simulación donde todo lo que expresa pasa por la rabia, la ira, porque eso es bien de macho, ¿no? La violencia, la agresividad, la ira, eso es bien de macho, el resto no. Entonces no puedes llorar, la tristeza, la culpa. Entonces el hombre de por sí
toda su vida trata de mostrar, porque se espera de él que sea el fuerte, el resistente, el que no llora, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? Y todo eso. Entonces, realmente ahí tenemos otra mecánica que nos lleva a negar lo que somos y lo que sentimos y aparentar lo inverso. Genera una cantidad de personalidad falsas, porque yo como siempre le digo a la gente, eh, cuando tú seas más auténtico, más sincero y que te muestres como eres, las personas pueden cambiar a tu alrededor, pero tus relaciones serán más reales, más verdaderas, porque mientras tú actúas lo que crees que los demás esperan de ti, que lo que tú crees que debes hacer, cómo te debes comportar para ser aceptado, pues la gente a quien caes bien se acercará, los que a quien caes mal se alejarán. Pero ¿quién cae bien? ¿Tú caes bien? No, cae bien la imagen que estás mostrando. Entonces esa relación, esa amistad es falsa en el fondo, porque esa persona no se acerca a ti, se acerca a la imagen que tú proyectas o muestras de ti, que es una simulación basada en lo que tú crees que ellos esperan de ti. Igual a los a quien caes mal que nos acerca. De muchas veces cuando tomas agrimony, que empiezas a expresar sentimientos reales, empiezas a reconciliarte con el lado desagradable de la vida, con tu sombra, con todos los aspectos negados del ser, que no solo lo de afuera negativo huye también de lo de adentro, ¿no? Entonces, en ese momento, pues hay gente que quizás se van a alejar porque esa nueva persona, pues ya no les cae tan bien como la anterior, pero esa nueva persona es la verdadera, eres tú de forma sincera. Entonces, los que se acerquen realmente se van a acercar a ti, a como eres. Y los que se alejan, pues enhorabuena, se alejan porque lo que tú eres, pues no conecta con ellos. Todas las relaciones, tanto los que se acercan como los que se alejan, serán relaciones más reales, serán relaciones de verdad. Que Agrimony en desequilibrio por estar bajo el yugo de lo que él cree que los demás esperan de él, entonces actúo según esto para mostrar una imagen que será aceptada y que no vaya a generarse ningún problema, terminó siendo totalmente falso. Y justamente el tormento de Agrimony es porque es sumamente pesado, o sea, hay que invertir una cantidad enorme de energía y de esfuerzo para sostener la máscara de alguien que realmente no son. Pero no solamente en el ámbito vincular, que me gusta que lo plantees así, pero me hacías pensar justamente en este trabajo que te he comentado y que les he comentado a todos los que nos están oyendo. Y es que, por ejemplo, Agrimony es una flor con la que acompaño siempre a las personas en situación de migración. Justamente este fin de semana comentaba, ¿no? De un chico que conocí en 2019. Se pasó casi todo el primer año intentando hacer sus compras en supermercados grandes, donde no tenía que hablar, donde podía coger los productos y llevarlos a caja y pagar sin decir una sola palabra. Porque aquí había una mezcla de Agrimony y Mimulus, porque tenía un miedo concreto que era a que le reconocieran que no era de aquí y que eso generara, digamos, una serie de situaciones complejas, ¿no? De rechazo, de racismo, etcétera, etcétera. Un miedo concreto, pero también era el poder mostrarse, yo soy así, yo hablo así, estas son mis raíces. Este planteamiento, o sea, Agrimony lo que hace es no solamente desdibujar la importancia que le damos a lo que imaginamos, fíjate que el mecanismo es muy enredado, es a lo que imaginamos que esperan de nosotros o que podrían, cómo podrían reaccionar si se dan cuenta de cómo somos realmente, ¿no? Y esto puede tener muchas tonalidades, pero el mecanismo es muy enredado. Entonces, esta es una flor que también ayuda en estas situaciones cuando hemos migrado, nos ayuda a reconciliarnos y a encontrar paz en nuestra identidad. Agrimony tiene esa fibra también de trabajar la paz en nuestra identidad, ¿no? En quiénes somos. Es una flor Entonces, muy liberadora, yo siempre la planteo como mucho. una flor muy liberadora que me permite ser quien soy, me libera
y me da permiso de ser quien soy. Y si te En gusta, todas las bien, y dimensiones. si no te Sí, gusta, también. claro, claro. Es todo esto, Thierry, que hemos venido hablando durante todo este rato, tiene como fondo también un planteamiento que lo hace Bach, que también lo plantea Hellinger desde las constelaciones familiares, y es el que podamos recordar que somos parte de un todo. Lo que decíamos al inicio, ¿no? Mi camino del alma, aunque superficialmente pueda ser cuestionado, criticado, rechazado, tiene una importancia porque va a tocar y va a despertar otros caminos de las almas que nos rodean. Entonces tiene un sentido sí o sí. Si nos quedamos estancados en la opinión y la interpretación de rechazo que le damos a lo que nos dicen los demás, entonces no solamente dejé de cumplir mi tarea del alma en esta encarnación, sino que estoy entorpeciendo la de todos los que me rodean, porque si yo no soy yo misma, no les estoy proporcionando los insumos que los demás necesitan para hacer lo que les toca. Entonces, esta importancia de que somos parte de un tejido mayor, es necesario recordarla siempre, porque eso también refuerza nuestra necesidad de ser quienes somos. Pues bien, 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 bien. Qué importante todo esto. ¿Cómo vamos? 50 minutos. ¿Qué más? ¿Tenemos más que explorar ahí? A nivel de flores, ahí voy para una más. Mira, voy para una más y de ahí yo creo que ya podremos, te dejaré a ti también una última paseada y ya habremos dado una buena vuelta, ¿no? Vamos a ver una flor que es parte del grupo 5 y que a veces no se entiende bien dónde está su hipersensibilidad, que es Holly. Holly es una flor que sus claves es ira, odio, deseo de venganza, sospechas, envidia, ¿no? En general una flor de enojo explosivo, expresado, que sale, ¿no? Pero es una flor que también, bueno, es una flor, es la persona en ese estado, ¿ah? Mejor dicho, así hablamos siempre de esa flor, es una persona, la flor no es una persona, pero claro, digamos, la persona en el estado Holly eh, es muy pendiente de lo que pensaran los demás, pero desde la susceptibilidad, desde el estado de alerta, desde el estado de se está riendo de mí. ¿Qué le pasa? ¿Te metes conmigo? ¿No? Y ahí viene el enojo. Está siempre esa gente que decimos que son fosforitos, ¿no? Reactivos. Están siempre pendiente de los demás, pero pensando que los demás los quieren ofender, los quieren atacar, les quiere hacer daño. Ahí entraría la paranoia, por ejemplo. Ahí entraría todos esos trastornos de me persiguen, me quieren hacer daño, también entrarían ahí. Pero muchas personas que son muy susceptibles, fosforito, tú dices algo y ya lo toman a mal y ya suben ahí en enojo, ¿no? Entonces ahí de nuevo hay una hipersensibilidad a lo que pensarán o a lo que harán los demás, pero desde algo muy personal de que se están metiendo conmigo. Estoy alerta porque me van a hacer daño, me van a atacar, me van a hacer algo. Entonces eso es también otro matiz diferente de lo que hemos hablado ahora. Pero una persona que vive muy, no pendiente a la espera, pero que apenas ocurre algo alrededor, está ahí, pendiente. Esto es para mí, lo toma personal, se enoja porque pues ahí creo que viene igual algo que va arrastrando de pensar que le quieren hacer daño, lo quieren atacar, lo quieren ofender o se quieren burlar o lo que sea y esto dispara pues el enojo, la ira, el odio, todas esas emociones. ¿Qué me cuentas ahí? Claro, es una flor, bueno, es otra de las, para mí es difícil como seleccionar, ¿no? ¿Cuáles son las que más utilizo? Porque también los procesos que acompaño tienen mucho que ver con la historia. Holly es
un estado que tiene raíz en los hechos que compartimos en el sistema familiar. Es decir, cuando hay una sensación de injusticia y eso se nos queda en el cuerpo, lo encarnamos, ¿no? Entonces vamos a estar todo el rato cuidando de que no se repita esa historia, ¿no? Injusticia que puede traducirse en traiciones, que puede en vejaciones, Bach lo dice, ¿no? Para personas que han sufrido vejaciones. Entonces, imagínate Latinoamérica. Eh, conflictos sociopolíticos, desastres naturales, una, una situación económica que muchas veces es precaria. Bueno, ahí Delincuencia tenemos y una ensalada, crímenes y corrupción y realmente algo claro. que en la calle mismo te agrede, ¿no? Claro, entonces ahí tenemos como un caldo de cultivo para Holly, para el estado Holly. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Ahí la influencia del pensamiento y la acción ajena, ¿no? Que derivó en situaciones de violencia, de injusticia, de humillación, etcétera, traiciones, etcétera, se queda como encarnada en la persona y es como lo has dicho, está todo el rato pendiente de que eso no se repita. Entonces, ¿cuál es el precio a pagar? No se logran tener vínculos desde la confianza. Es difícil sostener un vínculo porque siempre la persona está pensando de que el otro le va a traicionar o le va a hacer daño, ¿no? Como no tiene buenas intenciones, busca malas intenciones o está pendiente de detectar las malas intenciones del resto. Eso Bueno, sería porque ese es un como el resto. estado de, diría yo, de sobrevivencia natural en Latinoamérica, ¿no? Pensar así es también cuidarte y protegerte, porque hay muchas probabilidades de que el de al lado te haga una mala pasada o te engañe o te haga alguna movida. Entonces, creo que también la gente vive muy pendiente, muy alerta, porque realmente es una herramienta de defensa y de sobrevivencia en nuestros países donde hay niveles realmente altos de violencia o de cosas que nos agrede o que nos traiciona o que son, como decías tú, ¿cómo se llama? Injustas, ¿no? Realmente. Es interesante ver que Holly, estamos hablando de Holly, pero que, claro, la decepción, la traición y todo esto, también Willow la trabaja muy bien, pero Willow es una cólera que se queda adentro, que es más pasiva, que le amarga la vida, pero que no va a terminar en esa ira, ese odio, ¿no? Pero a veces esa misma situación que no es como un resentimiento que se queda, más bien dispara la reacción, ¿no? Es reactivo Holly en ese sentido, es reactivo a lo de los demás. Desde la ira, la furia, ¿no? Que Willow Claro. también reacciona a esto, pero desde, ay, no es justo, pobre de mí, no, no vale, y desde algo como mucho más guardado y pasivo, ¿no? Claro, que lo veremos también en ese programa que hagamos sobre lealtades, porque a la persona en estado Holly no siempre le han sucedido las cosas a sí misma. Pueden que haber sucedido a alguien más en el sistema familiar, pero esa influencia de ese hecho y de lo que pensó la familia alrededor de ese hecho sigue estando presente en la persona. Es decir, yo no puedo confiar en los hombres porque vi a mi abuela le pasó esto, a mi tía le pasó esto, a mi madre le pasó esto. Y a mí no me ha pasado, pero no me va a pasar porque no permito que ningún hombre se me acerque, ¿vale? Entonces, este es más o menos el mecanismo y tiene que ver con las lealtades y, por supuesto, con la influencia del pensamiento del sistema familiar respecto a un hecho, a un evento concreto, ¿no? ¿Te hace Pues, sentido, Teo? Pues muy bien, yo creo que con esto, por hoy, ya estamos de 58 minutos. Yo creo que por hoy hemos dado una vuelta muy, muy buena. Vámonos a nuestra salita de cierre. Eh, ¿Qué hacemos con todo esto, Julieta? Una última, a ver, ¿qué podemos dar como consejo, Ya. último tips? Una capsulita de reflexión. Lo de los consejos no me gusta porque tiene que ver con las influencias, Correcto, pero muy una bien. capsulita de reflexión.
Escuchemos. Siempre vamos a tener una opinión sobre lo que sucede, siempre vamos a tener una percepción y algo que queremos comentar, compartir de esa percepción. Y las personas que nos rodean igual, siempre van a tener algo que decir sobre nuestro hacer, nuestro ser, nuestro sentir. Escuchar está bien, pero poner en perspectiva eso que escuchamos y que nos sirva como un insumo para reafirmar las cosas en las que sí resonamos con eso, que a lo mejor nos pueden ayudar a rectificar nuestro camino del alma, eh, o bien descartarlas, pero nos deja una imagen más clara del vínculo que tenemos o de lo que estamos proyectando. Esto es insumo para nuestro trabajo personal. Entonces, está bien escuchar, pero escuchar desde esa construcción del vínculo con nuestra alma para hacer nuestro camino. Ok, pues yo comentaré que toma flores. Tomen flores, las flores que hemos comentado hoy, por ejemplo, nos ayudan muchísimo a poder cortar y protegernos de la influencia de los demás. Bach nos invita a seguir los dictados de nuestra alma, a ser quienes somos, y yo siempre digo, sé quién eres, seas quien seas, sin miedo a ser y a expresar lo que somos. Yo siempre menciono a mis clientes, hagas lo que hagas, siempre hay alguien que te va a rajar, de todas maneras. Van a hablar de ti, hagas lo que hagas. Así que haz lo que sientes que debas hacer para liberarte. La flor de Bach nos ayuda en dos sentidos. Primero, en la autoconciencia, en poder darnos cuenta que entramos en esas dinámicas donde la influencia del pensamiento o la influencia externa me afecta, y luego nos ayudan a lidiar, según hemos visto hoy día, las diferencias sutiles que hay entre cómo me afecta esto que piensan los demás. Así que, como siempre, la terapia floral puede ayudar mucho. Aquí abajo vamos a poner nuestros contactos, correo, Instagram, para que se puedan comunicar con nosotros si desean un apoyo con las terapias que ofrecemos. Y si no, por favor, déjenos comentarios debajo del capítulo, a ver si les hace sentido lo que mencionamos. Si hay algo que quieran agregar, póngalo. Es tribuna libre para reflexionar, para decir lo que tenemos que decir. Así que muchas gracias una vez más. Si te has quedado una hora escuchándonos, pues mil gracias. Te has ganado una flor extra en tu frasco. Y nos vemos para el siguiente capítulo. Julieta. Nos vemos en el próximo. Eso, ser nosotros mismos es lo mejor que podemos ofrecerle a la vida.